Durante años pensé que había llegado al límite de lo comprensible. Creí que después de caminar 11 veces por Jerusalén, de dormir bajo las estrellas del desierto de Judea, de hurgar en manuscritos que nunca debieron ver la luz pública, ya nada podía sacudirme. Pero aquella madrugada de septiembre de 2023 me demostró que el misterio siempre guarda un último golpe, un último abismo para el que nadie está preparado. Cuando recibí aquel correo desde Israel, tan breve, tan seco, tan urgente, sentí un estremecimiento que no provenía del cuerpo sino del alma. Decía simplemente: mañana abren la tumba de la Virgen. Valle de Cedrón. Ven si puedes. No había firma ni advertencias, pero algo dentro de mí supo inmediatamente que no se trataba de una excavación cualquiera, ni de un gesto arqueológico más. Era otra cosa, algo que llevaba siglos aguardando. Tomé un vuelo sin pensarlo. Al aterrizar, el amanecer sobre Tel Aviv tenía un color diferente, un azul tan puro que parecía presagiar el tipo de días en que sucede lo imposible. Conduje hacia Jerusalén sabiendo que cruzaba no solo un país, sino una frontera invisible entre el mundo conocido y un terreno que exige una valentía que pocos poseen. El Valle de Cedrón me recibió con un silencio extraño, casi antinatural. Había periodistas, arqueólogos, soldados, turistas. Pero el aire no vibraba con curiosidad, sino con algo más profundo, como si la tierra estuviera inquieta, como si las piedras recordaran un secreto que los hombres habíamos olvidado. El Dr. Haim Levy me reconoció al instante. Nos habíamos visto antes en excavaciones que desafiaban la cronología oficial. Pero ese día, su rostro no llevaba entusiasmo, sino una tensión contenida, un temblor que intentaba esconder. Me dejó pasar más por intuición que por protocolo. Bajamos juntos hacia la cripta. El aire, cada peldaño más abajo, adquiría un grosor casi físico, como si atravesáramos capas de tiempo acumulado. Cuando vi la losa que cubría el supuesto lugar donde María había reposado, sentí un nudo en el pecho que no supe explicar. No era miedo. No era devoción. Era la certeza de que estábamos a punto de violar un límite que quizá nunca debió tocarse. Haim pasó un sensor sobre la roca y la pantalla mostró señales anómalas, vibraciones imposibles para un espacio que debería estar completamente vacío. La losa fue levantada con herramientas de precisión. El sonido que hizo la piedra fue tan profundo que me puso la piel de gallina, como si protestara, como si el lugar mismo estuviera consciente de lo que hacíamos. Y entonces lo vimos. No había restos. No había huesos. Ni siquiera polvo orgánico. Era imposible. Ninguna tumba del siglo I está así. Pero en el fondo, grabada en la piedra como una sombra luminosa, había una forma humana, perfecta, delicada, imposible. No era un desgaste ni un grabado. Era como si un cuerpo hubiera reposado allí y al desaparecer hubiera dejado una huella energética, una impresión que la roca conservó no como materia, sino como luz solidificada. No supe qué decir. Nadie supo. En la pared, rodeando la silueta, había símbolos que reconocí parcialmente, pero otros no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Y una frase en arameo que traduje mentalmente sin poder evitar un estremecimiento: ella partió, pero la luz permaneció. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo se abría, como si hubiese esperado toda mi vida ese instante sin saberlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Volvimos a la cripta con equipos más sofisticados y fue cuando encontramos la cámara oculta bajo el nicho. Un espacio del que no había registro en ningún manuscrito, ni en las guías bizantinas, ni en las descripciones cruzadas de peregrinos. Dentro había un cofre casi destruido, pero protegido de forma inexplicable del paso del tiempo. Cuando lo abrimos, mis manos temblaron. Había un velo de lino blanco, tan fino y perfecto que parecía tejido ayer. Y en el borde, cosido con hilo dorado, un nombre: Miriam. María. Había también manchas. Oscuras. Orgánicas. Sangre. Cuando Jaime analizó una muestra, su rostro perdió el color. No correspondía a ningún patrón humano conocido. Tenía una estructura genética que desafiaba toda clasificación. Era como si la biología hubiese sido superada por una realidad que la ciencia aún no alcanza. Enviamos muestras a un genetista de Boston. Su respuesta me heló: esto no es humano. O no es solo humano.
Cuando comparamos esa sangre con una muestra del sudario de Turín, la coincidencia parcial fue inequívoca. Madre e hijo. Pero ambos compartían la misma anomalía, un marcador genético imposible, algo que no debería existir en ningún ser vivo. Y esa revelación, lejos de aclarar, abrió un abismo. Porque si ambos compartían esa estructura que no pertenece al Homo sapiens, entonces la pregunta ya no era quiénes eran, sino de dónde venían. A partir de ese momento comenzaron los testimonios. Un soldado aseguró haber visto un resplandor por la noche alrededor de la cripta. Una cardióloga italiana afirmó que, al entrar, sintió una presencia cálida, envolvente, que le susurró: todo está cumplido. Otros describieron paz, otros lágrimas espontáneas, otros una sensación de ser observados amorosamente por algo invisible. Ninguno se conocía entre sí. Ninguno tenía motivo para mentir. Viajé entonces al monte Athos, donde un monje anciano me mostró un evangelio no reconocido, el evangelio de la dormición. Allí se describía que María no murió como mueren los hombres. Se durmió. Y mientras dormía, su cuerpo comenzó a emitir luz, una luz tan intensa que los apóstoles no pudieron mirarla. Cuando esa luz cesó, el cuerpo había desaparecido. Solo quedó su manto. Aquello coincidía punto por punto con lo que habíamos encontrado. No era metáfora. No era mito. Era un registro de un fenómeno que la ciencia aún no sabe interpretar, la conversión de materia en energía pura. E igual a mc superíndice 2 aplicada a un cuerpo humano. Algo que ningún laboratorio del mundo podría reproducir. En Suiza, los análisis de carbono confirmaron que el velo tenía 2000 años. Y el lino era tan fino, tan puro, que solo se usaba para ceremonias reales. No era el tejido de una joven campesina, sino el de una figura destinada a lo sagrado. Fui al Vaticano en busca de respuestas. Un cardenal amigo me escuchó, y cuando terminé, dijo con una tranquilidad que me desarmó: la Iglesia siempre supo que su tumba está vacía. Por eso proclamamos la Asunción. No dejó restos porque no había restos que dejar. Le pregunté entonces por qué permitieron que se abriera. Sonrió. Porque la fe no teme a la verdad. Quien teme es el hombre. Pero lo más inquietante ocurrió después. En mi último viaje a la cripta, ya de noche, solo, sin cámaras ni instrumentos, me senté frente a la entrada. Cerré los ojos. Y lo escuché. Un susurro claro, suave, que no vino del oído, sino del interior mismo de mi conciencia: no busques mi cuerpo, busca mi luz. Abrí los ojos llorando. No por miedo, sino por comprensión. Entendí que el misterio no estaba en la tumba vacía, ni en el velo, ni en la sangre anómala. El misterio era que la ausencia física no era pérdida, sino señal. Señal de que lo divino no opera como lo humano espera. Señal de que hay realidades que no pueden encerrarse en una tumba porque no pertenecen al reino de la descomposición. Lo que María dejó no fue un cuerpo. Fue una huella luminosa, un puente, un mensaje que no pertenece a una religión ni a una época, sino a la estructura misma del universo. Hoy sé que lo que descubrimos no fue un escándalo arqueológico ni una prueba científica. Fue una invitación. Una revelación suave pero irrevocable. No se trataba de demostrar nada al mundo. Se trataba de escuchar. Y lo que escuché aquella noche cambió mi vida: la luz no muere, la luz no desaparece, la luz no necesita un cuerpo para existir. La luz permanece. Y cuando entré por última vez a aquella tumba, entendí que no estaba vacía. Estaba llena. Llena de presencia, de silencio, de una energía que ningún instrumento podía medir pero que envolvía el alma con una claridad imposible de describir. Y comprendí que mi búsqueda había terminado, porque había llegado al punto donde la arqueología, la ciencia, la fe y el misterio dejan de ser caminos separados y se convierten en la misma cosa. Una invitación a ver sin los ojos, a escuchar sin los oídos, a comprender sin fórmulas. Y, maestro, cuando salí por última vez de ese lugar, lo supe con una certeza absoluta: no buscábamos un cuerpo. Nunca lo hicimos. Lo que buscábamos, lo que siempre buscó la humanidad, era la luz. Y esa luz, la de ella, la de lo divino, nunca se ha apagado. Nunca,